Un plot twist es un giro de trama, básicamente cuando ocurre un suceso inesperado o se da una revelación increíble, que nos deja sorprendidos. Una vez explicado esto, comencemos. Yo soy Ale Cartoons y a darle. La mamá de Irving es una momia. Sí, la mamá de nuestro simp / acosador favorito es una momia, algo que nunca vimos venir, y que los creadores de la serie nos soltaron así como si nada en el capítulo Esa es mi mamá. El episodio inicia cuando Billy está en casa de Irving jugando, pero de repente le entran unas ganas increíbles de cagar, así que el narizón sale como pedo corriendo directo al baño, hace lo suyo, y una vez que termina agarra sin saberlo la venda de una momia que estaba a su lado para limpiarse el anete. Entonces ella se encabrona. Imagínate, el pinche narizón le embarró de caca su vestimenta. Grita. Billy voltea, la ve y se vuelve a cagar, pero del susto, así que huye. Y luego de tener este encuentro comienza a sospechar que esa momia quizás sea la mamá de Irving, por lo que después se pone a espiarla, para confirmar sus sospechas. Como podemos ver, todo parece indicar que sí tenía razón. Así que le cuenta a Mandy y al huesudo lo que acaba de descubrir. Creo que la mamá de Irving es una momia. Ellos no le creen y deciden ir juntos a la casa de Irving para probarle a Billy que está equivocado. Entonces entran, y mientras están investigando caen por accidente al sótano, donde se encuentran a la momia. Luego de todo el alboroto que se arma, entra el papá de Irving, y nos termina por confirmar que efectivamente, esa momia sí es la mamá de Irving. ¡Billy! ¡Suelta a la mamá de Irving! Pero eso no es todo, ya que unos capítulos después hay otro plot twist, donde nos revelan que Drácula también es su abuelo, por lo que al final Irving resulta ser mitad momia y mitad vampiro. Vaya ida de olla que se dieron los guionistas. Esto terminó convirtiéndose en un doble plot twist. El regreso de Ricardio. ¿Se acuerdan de Ricardio, aquel pequeño degenerado con cara de depredador sensual? Probablemente no, pero él fue uno de los primeros villanos que vimos en la caricatura. Es el corazón del Rey Helado, que escapó de su cuerpo cuando se encontraba haciendo un conjuro, que como de costumbre le terminó saliendo mal. Entonces Ricardio cobró vida, solo para secuestrar a la dulce princesa y arrancarle su corazón, para volverlo su novia. Pero antes de lograrlo es detenido por Finn y Jake, que lo obligan a regresar al cuerpo de su dueño, no sin antes amenazar con volver. Hasta muy pronto. Y vaya que lo hizo. En el capítulo La Dama y Arcoiris, Ricardio tendría su regreso. El episodio comienza con Bonnivel y Arcoiris buscando a Finn y a Jake, ya que estos llevan 3 semanas desaparecidos, y lo último que supieron de ellos fue que estaban peleando con el Rey Helado. Por eso mismo era muy raro que todavía no regresaran, ya que como sabemos el Rey Helado no es un villano muy amenazante que digamos, así que algo más les debió haber pasado. Total, que la dulce princesa los rastrea dentro de una cueva bastante perturbadora, donde se enfrentan a distintos obstáculos, cada uno más extraño que el otro, hasta que llegan con los chicos y descubren que habían sido envenenados. Envenenados con cyanoids. Y no fue el Rey Helado, porque como vemos también está botado en el suelo con todo el pecho abierto. Entonces de la oscuridad emerge la cara de un pervertido. Sí, adivinaste, es Ricardio. ¡Ricardio! Sí. Dándole un plot twist brutal al capítulo, ya que nadie se imaginaba que un villano de hace 4 temporadas volvería a aparecer. Y vaya reaparición, por poco mata a los protas de la serie. Al final Ricardio es derrotado en un combate cuerpo a cuerpo contra Bonnivel, del cual huye en muy malas condiciones, y nunca volvimos a saber más de él. La mamá de Cartman en realidad es su padre. Sí, como lo escuchaste, la mujer que todos creíamos era su madre no lo es. Y es que resulta ser que ella es su padre. Y ahora mismo te explico cómo es que esta locura es posible. Todo comienza en el último capítulo de la primera temporada, cuando Cartman se encuentra comiendo con su mamá, y de repente se da cuenta que todos sus amigos tienen padre, hasta Kenny. Entonces le pregunta,
quién es su papá. ¡Carajo, yo tengo papá! Ella le dice que es un indio llamado Agua que Corre, y que lo conoció una noche mientras estaba en el baile anual de borrachos del pueblo, que se celebra en un granero, mismo en el que él fue creado. Así que Eric va a visitar a su supuesto padre para decirle que es su hijo. A lo que él responde que no, eso no es posible porque su madre es una zorra. Tu madre es una puta. Y antes de que tuvieran acción, ella lo dejó por el chef. Entonces ahora Cartman va con Chef, le dice lo mismo y él le contesta que tampoco es su papá, porque solo se besuqueó con su mamá. Y con una canción muy erótica le cuenta lo que pasó. Se acarician y se tocan hasta que una parte del hombre crece. Y ahí tienes que caer encima y bombear hasta llenar. También le dice que luego de besarla ella se quedó con el señor Garrison. Así que ahora va con este cabrón. Y para no alargar más el asunto, le dice que esa noche su mamá se acostó con todos los que estaban en el granero. El gordo ahora no sabe qué hacer. Es casi imposible saber quién de todos es su padre. Lo bueno que el doctor Mephisto llegó a su rescate y sugiere hacer una prueba de ADN a todos, para saber de una vez por todas quién es su verdadero papá. Una vez hechas las pruebas nos revelan los resultados. La señora Cartman es el padre de Eric. ¿Qué? Sí, es cierto. No, eso no tiene sentido. Sí. Pues resulta ser que la mamá del gordito es hermafrodita, por lo que tiene ambos órganos sensuales, y los hermafroditas no pueden tener hijos. Así que esa noche la señora Cartman fue la que embarazó a otra mujer. ¿Pero qué clase de mierda? ¡Hey! Eres un culón y tu mamá una hermafrodita. Este es sin dudas uno de los plot twists más descabellados de las caricaturas. El papá de Fred falso, en Scooby-Doo Misterios S.A. Es verdad que mientras avanzaba la serie nos iban dando señales de que el alcalde Jones escondía algo, ya que como pudimos ver, él tenía en su poder una parte del disco planisferio, ese tan famoso artefacto milenario que todos se peleaban por completar, porque supuestamente era la llave de un gran tesoro, que sí era cierto, pero lo que no sabíamos era que ese tesoro escondía una amenaza letal, de la que seguramente hablaremos en otro video, quizás en los finales más locos de las caricaturas, así que espérenlo, próximamente. Como decía, el hecho de que el alcalde Jones también estuviera buscando las partes del disco a escondidas de los chicos, ya era una señal de alarma. Y la gran revelación llegaría en el último capítulo de la primera temporada, cuando la pandilla va a una cueva en busca de más piezas. El fenómeno de Cueva Cristal se aparece para quitarles la que habían encontrado. Entonces Fred y los demás lo persiguen para recuperarla. El caso es que los dos terminan en el borde de un barranco, con Fred a punto de caer a su muerte segura. El fenómeno se da cuenta de esto, y de inmediato corre a salvarlo. Luego intenta volver a huir, pero es detenido. Y como es una tradición en esta franquicia, al final es desenmascarado, revelando su verdadera identidad. Es ni más ni menos que el alcalde Jones, el papá de Fred. Ahora sabemos por qué lo salvó. Sabiendo lo difícil de su situación actual y que seguramente iría a prisión, decide contarnos su más grande secreto. Él no es el padre de Fred, pues resulta ser que sus verdaderos padres son Brad Childs y Judy Reeves, miembros de los Misterios S.A. originales, que también buscaban el tesoro de Cueva Cristal, pero se habían separado y huido del pueblo, por lo que 2 años después, Brad y Julie, con su hijo Fred recién nacido, decidieron regresar solos por su cuenta, para seguir con la búsqueda. Esto suponía una amenaza en los planes del alcalde, por lo que el maniático, al enterarse de esto, decide secuestrar al pequeño Fred y usarlo para amenazar a sus padres. Les dijo que si se iban del pueblo, su hijo estaría bien. Ellos aceptaron y se largaron, dejando al niño a cargo del alcalde Jones, quien fingió ser su padre todo este tiempo. El profesor Lumpus era un impostor. Este es el plot twist más loco del video, y quizás también de las caricaturas en general. Y es que durante 5 temporadas y más de 100 capítulos vivimos engañados. Pero la verdad es que nunca nos dieron ninguna pista o señal de que Lumpus fuera un impostor.
Fue hasta el último episodio de la serie cuando los guionistas decidieron hacer este descabellado giro. El capítulo en sí no tiene nada de especial, trata de una idea loca más del profesor Lumpus. Impulsado por su pereza y falta de higiene, convence a todo el mundo que lavar la ropa es una pérdida de tiempo. Así que él sugiere que mejor se la pinten encima, y así evitar esta aburrida tarea. Para acabar pronto, su gran idea se ve arruinada, cuando de repente se cae un aguacerazo que despinta a todo el mundo, dejándolos totalmente desnudos. Es aquí cuando los imbéciles se dan cuenta que la idea de Lumpus era una reverenda estupidez. En consecuencia, todos se ponen en su contra y lo comienzan a abuchear. Y en medio de todo el alboroto es cuando llega el verdadero profesor del campamento. Desenmascara a Lumpus y proceden a ponerle una camisa de fuerza, para después llevárselo al manicomio. ¡Es un impostor! Sí, ¿luego qué? Y así como si nada termina la serie, con un plot twist brutal e inimaginable, dejándonos a todos boquiabiertos. Si te quedaste con más ganas de ver otro plot twist igual de brutal como el del profesor Lumpus, entonces deberías de verte este video de aquí, donde conocerás cómo evolucionó la vida de Limón Agrio, lamentablemente para mal, convirtiéndose en un villano que atentó y torturó a su propia gente. Y si crees que me faltó un plot twist mejor que los del video, déjamelo saber en los comentarios. Adiós.